como tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a tomar lectura en lo que les cuento que ayer estuvimos con los jóvenes trabajando. Bueno, por ahí produjimos un video donde se va haciendo un pequeño recuento de lo que los jóvenes están haciendo. Ayer tocamos un tema muy interesante, bueno, muchos temas interesantes, pero hay una historia que estuvimos recordando, que estuvimos conversando y que también en mi mente hace muchos días había vuelto, porque la verdad es que las historias bíblicas a nosotros nos son conocidas, ¿cierto? Yo sé que cuando comencemos a leer estos textos usted se va a acordar inmediatamente de qué historia se trata, pero siempre hay cosas que nosotros tenemos que reevaluar en nuestra vida y reafirmar a través de su palabra, ¿cierto? Decía el predicador el día jueves una frase muy importante. Nuestro hermano David decía: el Evangelio, si bien claro es saber de la Biblia, es saber los textos, pero el Evangelio es vivirlo, es vivir como dice la palabra de nuestro Dios. Y en eso estamos todos, porque nosotros no somos ejemplos. Quizás yo voy a hablar por mí, no soy un ejemplo que digan hágalo como lo hago yo, porque creo que todos nosotros estamos en el camino para aprender. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ninguno de nosotros es camino, ninguno de nosotros es verdad, ninguno de nosotros otorga la vida, sino Cristo el Señor. Entonces, esta historia habla acerca de una fe que hubo en unos varones, pero que lograron más que lo que ellos pretendían. Y lo vamos a estudiar así. Marcos capítulo 2, verso 1, dice así en el nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y una gran pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí la palabra. Tomen sus asientos y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, darle un poquito de contexto. Nosotros el día de ayer estuvimos tratando algunos temas con los jóvenes y creo que para nosotros ha sido una bendición también, porque si bien ya salimos hace un par de años, a los 33 años uno deja la juventud, hoy ya tengo 38 años, no es tanto tiempo dentro de todo, pero volver a trabajar con los jóvenes es una alegría, porque se siente uno como cuando estaba en el grupo de jóvenes, cuando teníamos que ir a los eventos, cuando teníamos que salir y hacer muchas actividades. Y lo más hermoso que encuentro, hermano, que si bien hoy día, por ejemplo, hoy mismo, hay varios de los jóvenes acá, no están todos, cuando se juntan ellos, se juntan con alegría y los está fortaleciendo el hecho de poder estar trabajando. Porque hay preocupación en nosotros, en cómo están ellos, cómo está su salud emocional, cómo está su salud mental, cómo está su
fe, cómo está su espiritualidad, porque queremos, y siempre le decimos a los jóvenes que algún día ellos se conviertan al Evangelio. Pero el Evangelio no es una cosa que mágicamente de un día para otro, ¿cierto? Las personas un día ya no son cristianos, el otro día lo son, sino que hay un proceso en el que, como dice la palabra de Dios, tiene que haber un cambio en nosotros, una transformación, pero esa transformación también depende de un querer hacerlo. Y para eso los jóvenes es muy importante que estén aquí y que no estén allá afuera, porque ayer conversábamos una cosa muy cierta: consejos van a haber miles, palabras van a haber muchas, pero los consejos de los amigos o de otras personas afuera no son como los consejos que se dan a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, para mí, y siempre lo voy a repetir, que una persona esté aquí, aunque quizás uno diga, pero mire, no es tanto aporte, es mejor que esté aquí, es mejor que esté aquí a que esté en otro lugar, porque a la presencia de Dios somos todos importantes. Somos todos valiosos. Dios ha enviado a Jesucristo, su Hijo, para que muera por toda la humanidad. No ha dicho solo por los que trabajan más, por los que son más esforzados, tienen mejor discurso. No, por toda la humanidad Jesucristo entregó su vida allí en la cruz para que nosotros tengamos acceso a la salvación. Entonces acá no hay ni primera ni segunda línea de personas, sino que todos somos valiosos delante de la presencia de nuestro Dios. Y más que un discurso de decir que todas las almas, ¿cierto?, son de Dios y en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, tenemos que comprender que los jóvenes hoy en día están en un tremendo peligro allá afuera. Los jóvenes, hablo de ellos, pero en realidad todas las personas, hay un tremendo peligro. Yo pensaba el día jueves, después de que se entregó este mensaje, cuando nuestro hermano nos hablaba acerca de las copas de la ira, por ejemplo, acerca de las señales que se venían, por ejemplo, en el río Éufrates, y después, si uno investiga, se da cuenta que sí se está secando este río, y esto lo profetizó la palabra de Dios hace muchos años atrás, y esto va a traer consecuencias a la humanidad. Bueno, es un tema que ya se entregó estos días, pero estas cosas, hermanos, lo hacen reflexionar a uno de que qué estamos haciendo, y si nosotros podemos dar un granito de arena para que los jóvenes se puedan afirmar los pasos en el Evangelio, creo que es una batalla ganada. Es una lucha ganada, porque la verdad que le estamos, como dicen algunos predicadores, arrebatando, ¿cierto?, quitándole a aquellos jóvenes al enemigo, porque el enemigo anda allá afuera buscando a quien devorar. Y para nosotros, hermanos, tiene que haber en nosotros una disposición como la que tuvieron estos 4 varones. Imagino, ¿cierto? Dice, habían 4 que trajeron a un paralítico delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El paralítico no dice la palabra, no me lo relata, pero no dice que él les pidió, que él les rogó, que él estuvo un mes pidiéndole a ellos que vayan, no me lo dice. Lo que me dice la palabra de Dios, que estos 4 varones o estas 4 personas trajeron a este paralítico con la obviedad de que este paralítico no podía llegar solo donde estaba Jesús. Y no podía llegar solo por lo obvio, porque era paralítico, porque estaba postrado. Pero también había otra razón. Para acercarse a Jesús había una dificultad tremenda. Recuerde usted que hay una historia que nos habla la palabra de Dios acerca, San Juan capítulo 5 nos habla acerca de este pozo, ¿cierto? Que cada cierto tiempo venía el ángel y revolvía el agua, y cuando alguien lograba entrar en el agua, dice que allí había sanidad. Quedaba sano de cualquier enfermedad, pero en el momento. Y era tan importante este lugar que pasa lo que suele pasar cuando hay algo que es muy bueno. Iba mucha gente. Y había tanta gente que había otra persona que estaba imposibilitada físicamente, y era tanta la gente que cuando pasaba el ángel, dice que otra persona entraba antes y le ganaba. Y no dice que pasaba cada 2 minutos, cada 1 hora, dice que de tiempo en tiempo. Por ahí, ¿cierto?, nuestros hermanos que entienden más acerca de la terminología bíblica, se sabe que de tiempo en tiempo tiene una medición, podríamos medirlo. Pero me da a entender que no era algo cada 2 minutos, cada 5 minutos, sino que esta persona que estaba esperando, dice que estaba esperando con ansias, y resulta que cada vez que quería no podía porque algo le ocurría. Resulta que en nuestra vida a veces pasa igual, hermano. A veces los jóvenes, las personas se quieren acercar al Evangelio y siempre pasa una situación que los termina alejando. Yo doy gracias a Dios porque, ¿sabe?
mi corazón sentía y estaba pensando en Rafael, justamente hoy día, que hace muchos días no lo veíamos y doy gracias a Dios que hoy él está acá. Para mí, como digo una vez más, que los jóvenes estén aquí es muy importante, que los hermanos, que nuestras hermanas ancianas, que todos estén aquí en la casa de oración es muy importante. No podemos decir, hace rato que no viene, pero no importa. No, porque es importante que puedan comprender ellos y nosotros también que todas las almas son de Dios. Y me alegro mucho de verle también este lugar y como digo, ayer estuvimos conversando acerca también de este tema. Las cosas que nos pasan en la vida, hermanos, nos van ocasionando y uno pudiera pensar y pudiera decir, no, pero es que aquí como nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, nadie podría estar en depresión. Cuidado, nosotros conversábamos también de este tema. Hay muchas personas que pueden llevar una carga en su vida, un dolor en su vida que a lo mejor nadie más conoce. Una persona, y apartándome de lo que dice la palabra, pero según los estudios, una persona que tiene depresión, por ejemplo, no se le ve que ande así cabizbajo por la vida, haciendo las cosas como para que vean que tiene depresión. No, una persona que tiene depresión vive como todos los demás. Pero nadie sabe lo que hay en su corazón, la tristeza con la que carga, la pena que tiene en su mente y en su corazón, que no le permite disfrutar de las cosas de la vida. A tal punto que llega una instancia en que siente que ya él o ella es un estorbo para los demás. Y que pareciera que ya en esta tierra no hay cabida para esa persona y decide terminar con su vida. Por eso la palabra de Dios nos dice, y voy a este texto que siento que fue de mucha utilidad para lo que estábamos conversando el día de ayer, porque hubieron 4 hermanos, voy a llamarle ahora, 4 hermanos que se preocuparon de este paralítico y lo llevaron delante de la presencia de Jesús. Si yo le tengo que aconsejar a alguien dónde ir, si tiene problemas emocionales, si tiene problemas psicológicos, si tiene problemas incluso afectivos, yo le voy a decir, venga a Cristo el Señor. Porque Él es el único que le puede consolar, Él es el único que le puede ayudar. Los niños lo decían, Él es mi superhéroe, dice Danielito. Él es un amigo, decía Josefa. Él es un refugio, decía Charlotte. Qué importante que Jesús sea nuestro refugio, porque Él nos cuida, nos ampara y nos protege bajo su mano poderosa. Qué importante que Él sea nuestro amigo. ¿Se acuerdan lo que dijo Josefa? Porque Él me acompaña a todo lado donde yo voy. ¿Se acuerdan lo que dijo Sofía? ¿Qué dijo Sofía? ¿Qué era para él? ¿Para ella? Su Salvador. Jesucristo es su Salvador de Sofía, pero también Salvador de todos nosotros. Entonces, cuando yo tuviera que ser uno de esos 4, no lo llevaría ni a un machi, como se usa, no lo llevaría, no, yo lo llevaría delante de la presencia de Jesucristo, lo traería aquí. Le diría, venga acá, pero no porque hoy día me toca predicar, venga a escucharme a mí. No, venga aquí porque nosotros hablamos de Jesucristo el Señor. Y siempre lo decimos, no me mire a mí, porque yo le puedo fallar. Mira a Cristo el Señor, porque Él nunca lo va a desamparar. Entonces dice, y entrando ya en la historia, dice, entró otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, esto es cuando Él comienza su ministerio, ya, ¿cierto? La fama de Jesús se había expandido, juntándose muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Jesús no andaba visitando, no andaba de casa en casa, quizás compartía los alimentos, sí, pero no andaba en eso, sino que Él andaba predicando la palabra de nuestro Dios. Y cuando Él empezó a hacerse, a su fama, a extenderse, ¿cierto? Porque la gente empezó a hablar de las cosas y cómo hablaba Él. No tan solo de los milagros, sino también de cómo hablaba con autoridad. La gente se sorprendía de estas palabras y llegó a tal punto que donde iba la gente se amontonaba. ¿Se acuerda usted que cuando ellos quisieron apartarse y el Señor Jesús les dice, vayan y descansen un poco porque ya han trabajado mucho? Se fueron a un lugar apartado y allá llegó la multitud de nuevo. Los siguieron hasta allá. Y dice que ya era tarde, estaba por oscurecer. Quizás ya no le alcanzaba el tiempo para ir de nuevo al pueblo. Y decían los discípulos, le decían al Señor, Señor, ¿y ahora cómo vamos a alimentar a toda esta multitud? Es allí cuando ocurre, ¿cierto?, este milagro que es muy reconocido, cuando nuestro Señor Jesús multiplica los alimentos.
y le da de comer a todas aquellas personas, pero no solo les sacia en lo carnal, en lo material, sino también les sacia en lo espiritual. Y allí, ¿cierto? Ellos se saciaron y ahora buscamos nosotros saciarnos a través de su palabra. El Señor Jesús predicaba a tal punto, dice, que la casa, y yo me imagino, cuando a veces hacemos una vigilia, cuando hacemos mañana en Malalgüe, quizás va a estar así, lleno por todos lados, donde hay que conseguir asientos, más rato como a las 8 van a llegar los hermanos de Malalgüe a buscar la silla, porque el lugar allá en Malalgüe va a estar lleno, como también lo ha estado algunos días que nosotros hemos hecho trabajo acá. Me imagino eso, pero a tal punto, porque cuando está lleno aquí, igual el portero le hace una entradita al que viene entrando y lo hace pasar. Pero ese lugar estaba tan lleno que ni en las puertas ni en las ventanas cabía nadie. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me imagino, ellos pensaron, vamos a llevarlo, pero ¿sabes? No te vamos a poder llevar porque estamos llenos. Acá hay algo muy importante. El predicador del Evangelio debe procurar esforzarse para que las personas escuchen el Evangelio. Dice el mandamiento, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a algunos, a toda criatura, dice. Prediquen el Evangelio a toda criatura, porque el que crea y se bautiza será salvo. Esa es la gran promesa. Y el que no crea, dice, será condenado. Entonces, acá no hay términos medios, lo vamos a intentar, sino que debemos procurar que las personas pudieran escuchar el Evangelio de salvación. Entonces, ellos buscaron la manera, y lo vamos a leer, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Abrieron acá el techo. Abrieron el techo. Me imagino que el dueño de casa no estaba contento porque le rompieron el techo. Pero la necesidad de ellos era tan grande que tuvieron que romper el techo para que pueda bajar el paralítico y venir a la presencia de Jesucristo el Señor. Es tan importante para usted que podría romper una pared para que otro pueda escuchar el Evangelio. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. No literalmente, obviamente, no va a romper una ventana un día que esté lleno. Pero sí que ojalá las personas pudieran venir. ¿Cómo nos gustaría tomar a aquella persona que está sufriendo, que está sumida en el dolor, que está sumida en la tristeza, abrazarla y traerla a Cristo el Señor? Pero muchas veces dice la palabra de Dios que, como sabemos, el enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar. Tiene ya quizás tomada, atrapada a esa persona, y por eso hay que luchar, orar, y debemos ponernos en oración para que el Señor nos dé las palabras a través de su Espíritu, y a través de su Espíritu nuestras palabras salgan con poder. Porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que puede cortar cualquier cadena. Recordemos nosotros, ¿cierto? Y lo decía también nuestro hermano David, cómo los niños ese día quedaron muy tristes cuando vieron el video que se mostró el día jueves. Pero esa era la realidad y tuvimos que irnos de camino a casa explicándole cómo era la situación con los cristianos en aquellos tiempos. Recordemos entonces, quizás era una actuación, quizás eran actores, nosotros le decíamos, eso pasó de verdad de todos modos. Los cristianos eran puestos en los coliseos romanos, eran puestos, ¿cierto? Allí eran aserrados, dice la palabra de Dios, lo relata la Biblia. Pero ellos, muchos de ellos, cantaban y glorificaban a Dios. Y yo les decía a los niños, cuando nos fuimos a la casa, yo les decía, pero piensen ustedes que muchos de ellos escaparon también. Muchos de ellos escaparon de las garras, de las manos de aquellas personas que los ponían allí. Y muchos de ellos escaparon. ¿Por qué sabemos eso? Porque hoy día el Evangelio llegó hasta nuestras vidas. Gracias a esos esfuerzos, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, gracias a la predicación de Pablo, gracias a la predicación de Pedro, podemos, y muchos más, ahora nosotros tenemos el Evangelio, ha llegado a nuestras vidas. Pero esto ha costado sangre y ha costado vida de muchos cristianos alrededor del mundo. Entonces, podemos nosotros procurar predicar el Evangelio al punto, como veíamos en ese ejemplo, de que pudiéramos dar la vida por el Evangelio. Un día conversábamos acá con el pastor, con el hermano Antonio, estaban los hermanos, estaba la directiva, y el pastor decía, si yo tuviera que dar la vida, estoy convencido, decía, yo daría la vida por el Evangelio si tuviera que darla, si una situación ocurriera. Yo igual pensaba, hay harta convicción en él, quizás. Ayude mi vida,
porque a mí nadie me lo ha preguntado, porque Dios me ayude para tener esa convicción también de decir, yo también daría mi vida por el Evangelio. Creo que si nos pregunta, sí, pero decía el hermano David, pero que ese sí no sea para que lo escuchen los demás, sino porque sabemos que Dios está aquí, su presencia está aquí y Él sabe y conoce la intención de nuestro corazón. Entonces, ahora dice la palabra de Dios que estos 4 se preocuparon al punto de hacer una abertura en el techo para que la persona que era necesitada llegue a la presencia de Jesucristo el Señor. Entonces, insisto en esto. ¿Tendremos nosotros la preocupación o la ocupación de que la persona que está sufriendo pueda conocer a Cristo o realmente no nos importa tanto? ¿Por qué? Porque yo tengo una rutina, porque yo estoy bien aquí como estoy. A veces, hermanos, hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Nosotros pensamos esto para uno, y siempre lo digo, uno hace pequeños esfuerzos. Sacrificios no, porque el sacrificio perfecto lo hizo Cristo el Señor. Nosotros esta semana fue una semana agitada, tuvimos hartas actividades. Tuvimos actividad con los jóvenes, tuvimos actividad, un estudio el día jueves, el miércoles estuvimos con el coro, y así, si sacamos la cuenta, hoy ya estamos en el culto, mañana tenemos que ir a Malalgüe y podemos decir tuvimos una semana llena de actividades. Pero estos son pequeños esfuerzos, hermanos. Lo que el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo allí en la cruz del Calvario por ti, por mí y por aquellos que necesitan de salvación. Y ayer cuando conversábamos, insisto con esto, conversábamos con los jóvenes, veíamos que en algunos de ellos había tristeza, en algunos de ellos había angustia en sus vidas, y es natural, porque en la juventud dice la palabra de Dios que es vanidad, y muchas de las cosas se perciben de manera no profundas, pero algunas comienzan a crear raíces en ellos. Y la palabra de Dios me habla de las raíces de amargura, que nosotros decimos sí, pero eso es para los hermanos, pero los jóvenes, los niños también se van creando, también se van formando. Una persona no pasa de un día para otro, un día es feliz y al otro día tiene depresión. Esto se va formando con el tiempo. La enfermedad también se va formando con el tiempo. Yo, de lo poco que he estudiado y he escuchado y analizado acerca, por ejemplo, del cáncer, se dice que el cáncer es una enfermedad que va con el tiempo formándose en la persona por las angustias, por las penas, y por situaciones físicas también, pero es una enfermedad que se va formando con el tiempo. Y resulta que para muchas personas a veces ni siquiera se percatan hasta cuando ese cáncer ya está avanzado. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo, predica, porque tú no sabes cuándo esa persona realmente va a necesitar de aquellos consejos que están impresos aquí en su palabra. Entonces, ahora estos 4 varones hicieron el esfuerzo y bajaron al paralítico, dice, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Acá hay algo importante. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire qué importante. Ellos bajaron al paralítico, pero ellos no le dijeron, Señor, mire, venimos a esto. No, Jesús, nuestro Señor, sabe de qué tenemos necesidad. Y la gente podría decir, pero si traen al paralítico para que lo sane, no para que le perdonen los pecados. Porque si usted se fija aquí todavía Él no habla de la sanidad. Lo primero que le dice, verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, la fe de todos. Y acá es importante cómo la iglesia ora por aquellos que tienen necesidad. Yo creo, y nosotros tenemos que hacer un trabajo con los jóvenes, con todas las personas que tengan necesidad, con las personas que estén pasando dificultades. Cuando usted dice tenemos dificultad, tenemos que orar, aunque suene obvio, si todas las veces mostramos una lista de peticiones de oración, pero tenemos que orar por aquellas necesidades que tienen nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser del que está afectado, pero la fe de la iglesia influye mucho. La fe, dice, Santiago nos relata y nos dice que la oración del justo puede mucho. También nos relata la palabra de que cuando Pedro estaba en la cárcel, el ángel lo visita y la iglesia estaba haciendo constante oración, dice.
Yo creo que ahí juegan varias cosas a su favor. Pedro era un varón, ¿cierto?, muy importante que tenía que entregar, tenía una tarea muy grande que llevar a cabo. Pero la iglesia también está orando, porque podrían decir, no, pero es que Pedro, Dios lo va a ayudar porque él es poderoso, porque él predicó y 3.000 se convirtieron, entonces puede hacerlo solo. No, la iglesia también oraba por él. La iglesia estaba unida orando al punto que cuando llega a la casa dice que la muchacha que sale a la puerta quedó tan impactada que ni siquiera le abrió la puerta. Fue adentro a avisar que Pedro había salido de la cárcel. Pero eso se provocó porque la iglesia estaba haciendo oración. Y cuando estos varones bajaron al paralítico, dice, la palabra nos está relatando que Jesús vio la fe del paralítico, quizás, no lo dice, pero dice al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, cuando usted traiga a una persona, cuando usted invite a una persona, esa persona no va a venir con fe a la iglesia quizás, va a venir triste, va a venir cabizbaja, va a venir angustiada, va a venir llorando quizás y va a llegar hasta aquí. Pero usted la trajo con fe y la fe de usted le va a ayudar a esa persona que quizás ni siquiera cree en Dios, ni siquiera ha visto los milagros y quizás muy pocas veces ha escuchado la palabra, pero si ha venido o si le ha querido escuchar a usted, la fe que usted va a poner en esa petición delante de nuestro Dios va a ser oída por nuestro Padre Celestial. No podemos decirle al paralítico, pero tú ten fe, po. Sí, obviamente también tiene que tener fe el enfermo, pero si nosotros lo invitamos por primera vez, somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios que Dios haga la obra en aquella persona. Entonces Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Algo seguramente había en ese varón. Algo también, quizá algún error había cometido en su vida. ¿Por qué Jesús le dice tus pecados te son perdonados? ¿Le estaban pidiendo por los pecados? No le estaban pidiendo por los pecados. Lo trajeron porque era paralítico. Pero este varón seguramente tenía algo que el Señor sí sabe. Y usted y yo tenemos cosas que el Señor sí sabe que faltan en nuestra vida. Y Él le dice, tus pecados te son perdonados. Alguien puede traer, pero mire la persona que trajo, pero si sabemos que esta persona es pecadora. Jesús puede perdonar pecados. Lo decía mi hermano José, a veces en nosotros es fácil decir, no, se fue sin Cristo cuando una persona parte. No está en nosotros, uno no sabe, Dios es dueño de todas las almas. Incluso no solo las almas de la iglesia, de todas las almas dice que Él es dueño. Entonces, estaban allí sentados algunos de los escribas, nótese. Personas que tenían conocimiento de la Escritura. Estaban allí sentados los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones porque, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y acá viene una pregunta pero tan importante, hermano. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Si a mí me preguntan y me presentaran un paralítico, yo con toda la fe que pudiera tener, que debe ser menos que una semilla de mostaza, porque dice que si fuera más grande que eso o de ese tamaño, podríamos desarraigar un monte y plantarlo en el mar. Entonces eso nos hace referencia a la palabra que nuestra fe es tan débil, es tan pequeña, que no nos alcanza ni siquiera para ese tamaño. Pero con la fe que yo pudiera tener, me costaría mucho decirle a un paralítico que se levante, o lo intentaría por lo menos. A veces hemos puesto las manos y los enfermos no han sanado, por falta de fe quizás mía. Dios me ayude, tenga misericordia. Pero si me preguntaran a mí, ¿tú perdonarías a esta persona que pecó? A veces, y eso es lo que pasó en esta situación, a veces, decimos, no, pero es que esta persona es pecadora. Dios nos muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo más importante. Aún siendo, mire, y la alabanza que cantaban los niños, ¿se acuerdan qué alabanza cantaron? Lleno de bondad. Se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores y la gente murmuraba. Él es el médico del alma. Él es el que vino no a los sanos, sino que vino a los enfermos, sino que vino a los que teníamos necesidad de Él, y ahora se sentó con nosotros a la mesa y nos invitó a cenar con Él. Recuerde usted
historia, la parábola de las bodas, cuando el Señor invita a sus amigos que vengan a una gran cena, que vengan a las bodas, pero todos tuvieron excusas para venir. ¿Y a quién mandó a buscar? A los cojos, a los mancos, a los que necesitados, a los que estaban allá, a los que nadie quería, a esos los mandó a buscar. Entonces ahora dice, hijo, tus pecados te son perdonados, y los escribas que estaban allí, dice que cavilaban en sus corazones, es decir, ellos murmuraban o tenían pensamientos que decían, ¿cómo puede este hablar de esta manera? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, que conocía, ¿cierto?, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, para que sepan ustedes, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y luego le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tiene poder para perdonar pecados y tiene poder para sanar. Tiene poder, no tenía poder, porque Él tiene, está vigente y es por los siglos de los siglos. Y entonces dice, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Historia similar, un hombre cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3, verso 1 nos relata cómo un hombre cojo de nacimiento era puesto en la puerta del templo todos los días para que pidiese limosna. Cuando Pedro y Juan vinieron a él, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que al instante se afirmaron sus pies y tobillos y él entró saltando y glorificando a Dios al templo, ¿cierto? Y todo el pueblo le vio. Entonces, cuando Dios obra en nuestra vida es notorio, pero cuando nosotros tenemos dudas y malos pensamientos en nuestro corazón, también es notorio para nuestro Señor. Él sabe todas las cosas y la verdad, cuando nosotros pensamos o tenemos dudas en nuestra vida, siempre nosotros usamos una frase que dice, ayúdenos Señor. ¿Por qué? Porque es natural para el hombre y para la mujer tener falta de fe. Es natural porque el Señor Jesús incluso a sus discípulos en más de una ocasión los reprendió y les dijo que ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo, cierto, voy a estar con ustedes? Porque en algún minuto Él tenía que dejarlos y ellos iban a tener que aprender a vivir por fe. Aún que ellos habían visto al Señor Jesucristo incluso resucitado. También ayer nos acordábamos de la historia del camino de Emaús. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? Dice que iban dos varones caminando, iban tristes porque Jesús, aquel que ellos vieron que hizo milagros, que hizo un montón de cosas, que predicado con autoridad, lo crucificaron y lo pusieron en el sepulcro. Murió. Y ellos iban tristes, iban desconsolados porque Jesús, y iban conversando y dice que sus ojos estaban velados. Decíamos nosotros, a veces la tristeza, la angustia, la pena, el temor, el rencor vela nuestros ojos, no nos deja ver, nos paraliza, nos inmoviliza, no nos deja avanzar. De eso estábamos conversando ayer. Y estos varones iban así, tristes, angustiados, con sus ojos velados por la angustia y la pena que ellos habían vivido, porque Jesús, aquel que fue tan grande en esos 3 años y medio que se relata que los hermanos nos cuentan, dice que iban tristes y iban caminando. Y cuando iban caminando, junto a ellos empezó a caminar otro varón. Y caminaba con ellos y les preguntó por qué están tristes. Y ellos le dijeron, pero ¿que acaso no sabes que mataron a Jesús? Que lo crucificaron, que lo azotaron, que hicieron todo esto con él. Y empezaron a conversar. Y resulta que cuando conversaban, él que iba con ellos les empezó a hablar de las Escrituras también. Y ellos se asombraron cómo sabía tanto y con qué autoridad hablaba de la Escritura. Y resulta que cuando ya se hizo tarde, lo invitaron a reposar con él en su casa. Y cuando estaban en la casa, comieron con él. Y en un minuto él ya se apartó de ellos. Pero cuando se apartó, dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron que Cristo había resucitado y que ellos no iban caminando solos, porque el que iba caminando con ellos era Jesucristo mismo, el Señor que estuvo caminando con ellos.
Cuando la tristeza se apodera de nuestra vida, hermanos queridos, nuestros ojos se ponen velados, nuestra vista, nuestros pasos se ponen lentos, no nos deja caminar, pero tenemos que recordar que el que va con nosotros caminando se llama Jesucristo y Él venció la muerte, venció la cruz y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, es importante que le hablemos a las almas que tienen necesidad. Es importante que los traigamos a Cristo, no obligados, pero sí decirle que en Cristo hay salvación y vida eterna. No nos cansemos de decirle a nuestros hijos, no nos cansemos de decirle a nuestros familiares, no nos cansemos de decirle a nuestros compañeros de trabajo. Yo a veces he conversado, mi hermano Eduardo me cuenta, hay una compañera de trabajo que me encargó la oración. ¿Por qué le encargó la oración? Porque sabe que es cristiano. ¿Por qué le encargaron la oración? Porque sabe que es cristiano y sabe que aquí lo va a plantear y sabe que más de alguien va a orar. Esa persona a lo mejor ni siquiera ha venido a la iglesia, pero pidió la oración. Y esa pequeña ventana hay que aprovecharla para decirle, tienes esperanza en Cristo el Señor. Tienes una oportunidad. Tu problema no está resuelto, tu problema está en las manos de Dios. Y este paralítico lo hizo así. Tomó su lecho, llegó paralítico, tomó su lecho, quizás pasó entre medio de la multitud y se fue a su casa. Hoy digámosles a esas personas, a todos los que están sufriendo, a todos los que tienen necesidad. Si vamos a la bienaventuranza, nos dice bienaventurados los que sufren, los que lloran a causa del Evangelio, dice, porque ellos serán consolados. Y así tantas cosas nos relata la palabra, pero hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que busca al Maestro. Hay esperanza para todo aquel que deja su vida antigua para tomarse de la mano de Cristo y vivir una vida nueva en Él. Pero tenemos que nosotros ser portavoces, portadores. Tenemos que llevar a esos paralíticos a la presencia de Cristo el Señor. No los vamos a cargar ahora ni los vamos a romper acá lo que hicieron los hermanos, que quedó tan lindo aquí. No lo vamos a romper. Pero sí vamos a tomar a esas personas y le vamos a hablar y le vamos a decir, tienes esperanza, no está todo perdido. Levántate porque Cristo te ama. Eso es importante, ¿sabe? Es un mensaje quizás sencillo. No es un mensaje profético, no es un mensaje que le voy a revelar lo que pasa en los últimos tiempos, pero es un mensaje necesario. Porque la gente necesita. Y nos damos cuenta cuando conversamos con los jóvenes, nos damos cuenta cuando conversamos con compañeros de trabajo que necesitan a Cristo en su vida. Nuestros hijos, nuestra familia necesita a Cristo en su vida. Es la palabra de Dios, mis hermanos, que puedo compartir con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga. Vamos a cantar, hermanos del coro, hermano Cristian. Muchas gracias por la oportunidad.